Bueno, entonces continuando, sigo con la lectura de la otra referencia cruzada que está en Oseas 13, verso 14, que tiene relación, como habíamos visto, con el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, y que habla del evento de la resurrección de los creyentes, como está pues en los versos 54 y 55. Entonces hacemos lo mismo. Yo voy a buscar acá en la Biblia, en la traducción literal de Young. Bueno, ya lo ubiqué, entonces voy a leer primero el verso 14 y después comienzo a leer, como desde un principio, que debemos hacer el contexto inmediato, el contexto cercano. El inmediato son los versículos anteriores y siguientes. Ese es el inmediato. El cercano vendría siendo todo el capítulo y el libro, y ya el contexto lejano sería compararlo, digamos, con otros libros de la profecía, en este caso pues o compararlo con otros capítulos del mismo profeta. Va a leer y así. Entonces es un método que es muy interesante y que nos ayuda a encontrar la relación que existen en los textos de la Biblia. Entonces el capítulo 3 es un capítulo más bien cortico, como todos los de este profeta. Iba a leer el verso 14. De la mano del Sheol, o sea, el Sheol significa, digamos, es el término hebreo para Hades, que significa la tumba. Eso después me gustaría hablar un poco sobre eso. Dice acá entonces, de la mano del Sheol lo recompenso, lo rescato. Aquí son palabras de Dios. De la muerte lo redimo. ¿Dónde está tu plaga, oh muerte? ¿Dónde está tu destrucción, oh Sheol? El arrepentimiento se oculta de mis ojos. Dice así el texto. Te voy a leer el 15 y después el 13. Aunque él entre los hermanos produce fruto, viene un viento del este, un viento de Jehová del desierto, asciende y seca su fuente, y se hace seco su fuente, o sea, su corriente, en este caso de agua, su corriente o su fuente, daña un tesoro, todo vaso deseable. Bueno, está un poco complicado el texto. Entonces yo leí el 14 y el 15, voy a leer el 12 y después leo el primer versículo del capítulo 3. Entonces voy a leer el 12. Atada es la iniquidad de Efraín, oculto es su pecado. Bueno, y voy a leer va a comenzar leyendo el primer verso del capítulo 13. Dice así: cuando Efraín habla temblorosamente, ha sido levantado en Israel. Él ha sido levantado en Israel. Cuando se hace culpable en Baal, él muere. Está hablando de Efraín. Verso 2. Los becerros los dejan, dice acá, besar. Vamos a ver si de pronto hay una aclaración. Creo que no hay ninguna aclaración. Dice acá, dice que los becerros los dejan besar. Los dejan besar. Verso 13. Aquí en estos textos así habría que leer el capítulo 12 también, y el 14
hacer un estudio más completo del libro, pero vamos a ver si encuentro algún elemento que podamos entender. Verso 3. Por lo tanto, ellos son como la nube de la mañana, como el rocío, levantándose temprano, alejándose, como la hojarasca que se mueve en un piso, y como el humo que sale de una ventana. Verso 4. Y yo soy Jehová, tu Dios, desde la tierra de Egipto, y un Dios además de mí no conoces. Y un Salvador, no hay nadie que salve, no hay nadie salvo yo. Verso 5. Te he conocido en el desierto, está hablando de la nación de Israel, en una tierra de sequías. De acuerdo a sus alimentos, ellos son saciados. Ellos han sido saciados y su corazón está elevado. Está hablando del pueblo de Israel. Por lo tanto, ellos me han olvidado. Está hablando de cómo les desobedecía durante el antiguo pacto. Verso 7. Y soy para ellos como un león, como un leopardo por el camino lo busco. O sea, como un leopardo por el camino miro, observo. 8. Los encuentro como un oso herido y rasgo la envoltura de su corazón. Verso 9. Y los consumo como una leonesa, una bestia del campo los rasga. Verso 1 dice acá, una bestia del campo los rasga. O sea, aquí habla cuando Israel perdía la protección de Dios y sufría pues de las fieras. Verso 10. Te has destruido a ti mismo, oh Israel, pero en mí está la ayuda. ¿Dónde está tu rey ahora? Y él no te salva en todas tus ciudades. Dice así. ¿Dónde está tu rey ahora? Y él no te salva en todas tus ciudades. Y tus jueces, de quienes dijiste, dame un rey, y cabezas. O sea, era cuando Israel le pidió a Dios que quería un rey, y esto a través de cuando Dios les dio al rey Saúl, cuando ellos querían un rey. Verso 11. Te doy a ti un rey, dice aquí, te doy a ti un rey en mi enojo, y te quito en mi ira. Dice el verso 12, atada está la iniquidad de Efraín, oculto es su pecado. Está hablando, este capítulo se refiere a la desobediencia de Israel y cómo Dios lo cuestiona. Tercero, dice acá, dolores de una mujer en labor de parto vienen a él. Es un hijo que no es sabio. Está hablando de Efraín, de la tribu de Efraín, porque él permanece dice acá, porque él permanece no en el tiempo
para el cantar de la, dice acá, del cantar de los hijos. Verso 14. De la mano del Sheol los rescato, de la muerte los redimo. ¿Dónde está tu plaga? Eso ya lo leímos. Oh muerte, ¿dónde está tu destrucción? Oh Sheol, el arrepentimiento está oculto de mis ojos. Verso 15. Aunque él entre los hermanos produce fruto, viene acá. Aunque él entre los hermanos produce fruto, viene un viento del este, un viento de Jehová, de un desierto. Viene, se eleva y seca su fuente, y se hace seco su fuente de agua. Este viene, dice acá, entonces continúa. Este arruina o daña un tesoro, cada vaso deseable. Verso 16. Se hace desolada Samaria, porque ella se ha rebelado contra su Dios. Por espada ella cae. Sus recién nacidos son destruidos en pedazos, y sus mujeres embarazadas son destrozadas. Sus niños pequeños o niños de brazos son destruidos en pedazos, y sus mujeres embarazadas son destrozadas. Falta el último. Ahora sí, ya lo había leído. Esto me hace recordar cuando hay personas que, por ejemplo, personas que no creen en la Biblia, entonces ellos dicen, por ejemplo, que cómo van a creer en un Dios que dice que da la orden de que, por ejemplo, en este caso, de que los niños sean, en el caso de Samaria, que le cayó juicio, dice que ellos caen por espada, y que sus niños son, dice acá, ellos son estrellados en pedazos, y o sea, contra las paredes, pues como dicen algunos, y sus mujeres embarazadas son destrozadas. Pero acá no dice que Dios haya ordenado eso. Entonces se me ocurrió pensar en eso acá en este momento, y vemos por la necesidad, ya para terminar, quiero aprovechar para ver cómo se hace cada vez más necesario lograr determinar el significado exacto de los textos. Aquí me queda un poco complicado porque estaba haciendo la traducción de la traducción literal de Young, que está en inglés, pero de todas maneras, no obstante, el propósito es que lleguemos a interpretar correctamente los textos, podamos que también que los relacionemos con los textos que están, digamos, en lo que conocemos como Nuevo Testamento, para así poco a poco ir comprendiendo más el correcto significado a través, pues, de esta aplicación de la interpretación contextual, que nos libera de errores y de interpretaciones espiritualistas y no muy correctas, que nos hacen, las cuales al no distinguir bien, la época, la dispensación en que fueron escritos los textos, nos crean confusión, porque, como sabemos, la revelación de Dios a través de la Biblia es progresiva, y que Dios, aunque Él no cambia, sí ha cambiado un poco a través del tiempo las instrucciones que da a los grupos de personas que están en la Biblia, como son, por ejemplo, en este caso, digamos, las naciones, me refiero a las naciones, por ejemplo, en el caso
de, por ejemplo, del pacto de Noé, en que todavía no había empezado Dios a separar a la nación de Israel. También podríamos mencionar las instrucciones que dio a Adán y a Eva en estas dispensaciones iniciales, como la inocencia, la conciencia. Después sigue el gobierno humano, que en el pacto que le dio a Noé, ya viene entonces el llamamiento a Abraham con las instrucciones que le dio. Luego viene el pacto de la ley, donde hay algunas variaciones en las instrucciones. Luego viene la promesa del nuevo pacto y cómo se ofrece durante los evangelios y el periodo de los hechos, con las variaciones que tiene este nuevo pacto, con la dispensación de la ley por ser un pacto de gracia y no de obras. Y entonces a esto habría que añadirle también la presente dispensación de la gracia de Dios, para quien ha sido enviada, sabemos que es para todas las naciones, y otras dispensaciones que siguen, como la tribulación o juicio, donde se retoma la nación de Israel, y después la dispensación del milenio, después la completud de los tiempos, o lo que llamamos tiempos eternos. Entonces, por eso entonces siempre tenemos que ubicar a qué dispensación pertenece el texto, utilizar estas referencias cruzadas o contextos que unen el texto en el Nuevo Testamento con textos que están en los profetas, o sea, o en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en el Pentateuco. Depende ahora de nosotros como creyentes cómo continuamos haciendo el estudio de estos textos y podamos llegar a interpretaciones más adecuadas y que pueden llegar a alejarse de interpretaciones tradicionales, pero ahí es donde está la decisión de cada cual de modificar este entendimiento de las escrituras, dejando a un lado las de pronto interpretaciones tradicionales que no concuerdan con el mensaje de la Biblia.